Hola Argentina, bienvenidos a la 24ª emisión del Noticiero Nacional de TLV1, Toda la Verdad. Como siempre, apuntamos a brindarles una fuente de información veraz y comprometida con la verdad. Ustedes pueden darle me gusta a este video, compartir nuestro programa también y todo el contenido de TLV1 con sus amigos y no se olviden de suscribirse a nuestro canal y lo más importante, solicitamos tu colaboración con TLV1 para que nuestro trabajo de informar siga siendo posible. Aquí encontrarás lo que otros no quieren contarte y ya mismo nos vamos con toda la información. El presidente argentino Fernández anunció este miércoles que Argentina y México producirán la vacuna contra el coronavirus desarrollada por la Universidad de Oxford y que estará lista para ser utilizada en el primer semestre de 2021. Pero en realidad son la farmacéutica inglesa AstraZeneca y la empresa biotecnología argentina Mavixens del grupo Insud serán quienes produzcan la sustancia activa de la vacuna a partir de las indicaciones de Oxford y luego esta será enviada al laboratorio mexicano Liomont, que completará el proceso y hará el envasado final. Alberto Fernández mencionó a 3 socios privados que permitirán llevar adelante el proyecto. Por un lado, el laboratorio AstraZeneca, que es el que está desarrollando la vacuna. Por otro, a la Fundación Slim y el laboratorio Mabxience, que tendrá a cargo parte del proceso de fabricación. Hugo Sigman, fundador y CEO del grupo Insud y Chemo, accionista del laboratorio Elea y Biogénesis Bagó, habló con la prensa y dijo: vamos a producir todo a riesgo porque la aprobación seguramente por sí o no estará en diciembre o enero, pero la vamos a producir ya. Tenemos como objetivo hacer un mínimo de 150 millones de dosis para toda América Latina, a excepción de Brasil, que tiene otro acuerdo. Y si no se aprueba, se tendrá que destruir, aseguró. Sigman contó también que todas las comunicaciones que se dieron entre las partes fueron privadas, que ningún gobierno formó parte de ellas y agregó que la financiación para los trabajos que tendrán lugar en la Argentina y en México fue manejada de la misma manera. En cuanto a inversiones, la mayor parte proviene del magnate mexicano Carlos Slim, seguida por la empresa de Sigman. El mandatario argentino sostuvo que el ciclo de la vacuna no está terminado y sigue en fase 3 y será fabricada en conjunto con México, que será el encargado de envasar la vacuna y completar el proceso de producción. El acuerdo incluye un compromiso de proporcionar 400 millones de dosis a fines de 2020. Aunque no hay garantía de que la vacuna funcione, la compañía aceleró su producción para acortar el cronograma de su elaboración en caso de que resulte eficaz. Entre los aportantes a esta vacuna también se encuentra Bill Gates, creador de Microsoft, quien realizó una donación de 150 millones de dólares para producir una parte de las 2.000 millones de dosis de la vacuna que se propone alcanzar Oxford contra el coronavirus, según informó el gigante farmacéutico AstraZeneca. Además, Fernández informó que la vacuna costaría unos 3 o 4 dólares la dosis. Este valor es altísimo en comparación con la producción que se prevé en Estados Unidos o Europa, donde costaría como máximo 2,8 dólares, es decir, 2,5 euros. Si los países hubieran acordado importar la vacuna directamente desde Europa, cuyos laboratorios también prometieron vender al mínimo costo, Argentina y México podrían haberse ahorrado en conjunto 1,2 dólares por vacuna, o sea, unos 300 millones de dólares en total que van a ser tirados a la basura. En Argentina ya se anotaron como sumisos más de 15.000 personas para ser ratas de laboratorio en el testeo de la vacuna. El empresario argentino al frente del negocio de la vacuna es Hugo Arnoldo Sigman, nacido en el año 1944, casado con Silvia Gold de Sigman, hija del tesorero del Partido Comunista Argentino Roberto Gold, quien le presta a su yerno dinero del partido en pleno proceso militar para viajar a España, donde se establece y amasa una gran fortuna. Tiene 3 hijos, uno de ellos Mariano, quien trabaja para la Fundación Rockefeller. Como indica el sitio elrepublicano.com, Hugo es psiquiatra, miembro del Partido Comunista, experto en bioterrorismo e inmunología.
Su actividad empresarial se destaca en la industria química y biogenética global. Sigman controla los laboratorios Chemo Group, Elea y Biogénesis, entre otros. En lo local, tiene inversiones inmobiliarias en Puerto Madero, una productora cinematográfica, OK Films, junto al productor Oscar Kramer, y una cabaña productora de ganado en la provincia de Chubut, negocio millonario teniendo en cuenta que existen 55 millones de bovinos en nuestro país para ser vacunados, y él está presente en ese rubro. En el 2003 compró la compañía forestal Shell Forestry de 44.000 hectáreas implantadas con bosques en el norte de la provincia de Corrientes y el este de Paraguay. En cuanto a sus empresas, Elea factura 45 millones de dólares y Parque Davis 80 millones. También es poseedor de medios de comunicación. Financia la revista TXT con muy pocas ventas que le ocasionan pérdidas importantes, pero sigue adelante. Muchos de sus periodistas serían miembros de la comunidad gay y se observa cierta apología al sexo y se podría interpretar el uso de sustancias prohibidas. Se sospecha además de un capital accionario de la revista Barcelona, de un humor particular y de mal gusto. Sigman tiene buenos nexos con el ministro de Salud Ginés González García, alias el Doctor Ahorro, porque muchos creen que la red de farmacias, el Doctor Ahorro, son del ministro vía testaferros. De la mano de los Kirchner gana muchísimo dinero en base a diferentes rubros de la actividad económica. En el año 2011 se vio involucrado en un escándalo internacional debido a la llegada de un cargamento de 10 tambores con 250 kilos de pseudoefedrina al aeropuerto internacional de Ezeiza. Ese cargamento tenía que ir a Asunción como destino final, y mientras que su precio legal era de $16.250 en el mercado negro, estaba evaluado en más de $1 millón, algo que llamó la atención de la aduana argentina, que lo retuvo en el aeropuerto. Aunque Sigman entonces argumentó que la efedrina iba dirigida a los laboratorios Chemos de Asunción, el cargamento fue confiscado por la aduana y nunca regresó a sus dueños. Sin embargo, la empresa continuó operando con total normalidad. Cabe interpretar que esos envíos formaban parte de la política del kirchnerismo. En el año 2008, y como parte de un proceso de nacionalización de las empresas de servicios públicos impulsados por el mismo kirchnerismo, Sigman, a través de Chemo, compró el 20% de las acciones de Gas Natural BAN, la segunda mayor distribuidora de gas del país. Gasban es propiedad del grupo español Fenosa, que participa en el multimillonario negocio de la venta de gas licuado a la Argentina. Su poder en los negocios y su lado progre le cerraron perfecto al kirchnerismo, que lo convirtió en uno de sus empresarios preferidos. Por caso, además de su ingreso, Gasban, el grupo Chemo, estuvo a punto de quedarse con Milkout. En 2009, Sigman aprovechó la crisis de la gripe A y cerró un acuerdo con Cristina para producir las vacunas en Argentina en una asociación entre Bagó, Elea y Novartis. Bagó también provee las vacunas contra la aftosa y es señalado como el rey del negocio a nivel mundial, con una producción anual de 200 millones de dosis. Años atrás, su laboratorio fue acusado por un brote de aftosa que le reportó grandes ganancias. Para el final, debemos contarles que el empresario se lo vincula con la financiación de la cámpora que lidera Máximo Kirchner, y su hijo es íntimo amigo del actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. ¿Empresario solidario o un perverso millonario? Ante las imposiciones de distintas vacunas, una nueva está al llegar inmediatamente. Muchas personas que no están de acuerdo con vacunarse se empiezan a preguntar ¿qué vamos a hacer? Por lo tanto, el sitio cienciaysaludnatural.com plantea que el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación Argentina prevé en su artículo 1711 la acción preventiva de daños. La acción preventiva procede cuando una acción u omisión antijurídica hace previsible la producción de un daño, su continuación o agravamiento. No es exigible la concurrencia de ningún factor de atribución. En una advertencia para abogados, el artículo 1711 del Código Civil y Comercial de la Nación Argentina obliga a justificar que en materia de vacunas y medicamentos la legislación misma resulta ser antijurídica. Entonces, teniendo en cuenta que los prospectos de las vacunas advierten claramente a qué persona no se le debe administrar cada vacuna, por ejemplo,
el prospecto de la vacuna de la hepatitis B o la vacuna contra la gripe disponen que no se le debe administrar dicha vacuna a quien resulte alérgico o hipersensible a algunos de sus componentes. Entonces, esta acción jurídica preventiva es muy lógica porque si el prospecto de una vacuna nos está diciendo que no se debe administrar dicha vacuna a quienes presentan alergia o hipersensibilidad a algunos de los componentes de la misma, porque al hacerlo les provocará un daño o perjuicio a su salud, pues entonces preventivamente el juez debe permitirle a la persona que se va a colocar esa vacuna que previo todo trámite se haga todos los estudios que sean necesarios a los fines de determinar si efectivamente es alérgico o hipersensible a alguno de los componentes de esa vacuna. Con el tema del consentimiento informado ya hay muchos fallos judiciales, incluso de la Corte, donde no interesa si querés o no querés vacunarte. Te tenés que vacunar porque hay una falsa teoría llamada inmunidad de rebaño que dice que es beneficioso para el resto de la población y es extremadamente peligroso si no te vacunás porque pones en riesgo al resto de la población. Si las vacunas funcionan, nadie debería estar en riesgo. Teóricamente, solamente quienes no se las colocan, cosa que vemos en la comparativa de vacunados versus no vacunados, que no es cierto. La Embajada de los Estados Unidos en la Argentina informó este jueves las conclusiones que elaboró el Departamento de Estado alrededor de la pandemia por coronavirus, en donde recomienda a sus ciudadanos no viajar a la Argentina por las políticas adoptadas por el gobierno de Alberto Fernández. Quienes viajen a la Argentina pueden experimentar cierres de fronteras, cierres de aeropuertos, prohibiciones de viajes, órdenes de quedarse en casa, cierres de negocios y otras condiciones de emergencia, alerta el documento oficial de la Casa Blanca. La recomendación de no viajar coloca al país en la última de las 4 categorías clasificatorias elaboradas por las autoridades norteamericanas para sus ciudadanos, puesto que comparte con Brasil, Colombia, Perú, Bolivia, Rusia, China e Irán. Las autoridades norteamericanas advierten que no tienen conocimiento de una fecha de finalización estimada para la prohibición de viaje, de acuerdo a la política de cuarentena eterna que tomó la Argentina. El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, se refirió el lunes a la situación problemática que se vive en la frontera de Salta con Bolivia, donde cientos de ciudadanos del vecino país cruzan de manera ilegal. La situación no es nueva para los salteños, ya que años atrás los planes que son desarrollados para los argentinos son utilizados por inmigrantes provenientes de Bolivia y que poseen doble nacionalidad. El cruce de bolivianos aumentó notoriamente durante la cuarentena establecida por el gobierno nacional. El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, cuestionó a los funcionarios de la nación y dijo que están ingresando por todos lados a cobrar el IFE. Esto, la verdad, es una joda lo que está pasando en nuestro país, y había agregado que me parece ya realmente que hay que resolver este tema de la doble nacionalidad y la posibilidad que tienen muchísimos extranjeros de cobrar subsidios de la Argentina cuando hay gente en el norte, por sobre todas las cosas, que se está muriendo de hambre y no puede acceder a ningún subsidio. Serían alrededor de 4.294 las personas que cobran el ingreso familiar de emergencia o algún otro beneficio estatal y que no residen en la provincia ni en nuestro país. Asimismo, sugirió que estas personas serían de doble nacionalidad. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero. En el comienzo de la crisis económica más grave de la historia de la Argentina, el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, aprobó el gasto de 9.217.091 pesos para revestir en mármol el edificio público del Registro Civil porteño, mientras que se empiezan a observar en Cava niveles de pobreza nunca antes visto.
Al parecer, alejado de la realidad, Horacio Rodríguez Larreta ha decidido remodelar el edificio del Registro Civil ubicado en la calle Uruguay al 753, el cual tendrá un costo de más de 9 millones de pesos, ya que él lo quiere revestido todo de mármol. Esto, sin duda, no es bien recibido por la multitud de empresarios, pequeños comerciantes y autónomos que están en terapia intensiva económica después de casi 5 meses de cuarentena. Según el último relevamiento realizado por la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires, FECOBA, difundió a mediados de julio que en la ciudad cerraron 24.200 pymes. Todo esto aunado a la negativa del Banco Ciudad para implementar los créditos a tasa cero para comerciantes y productores. El proyecto de remodelación fue aprobado por Sonia Terreno, titular de la Unidad de Proyectos Especiales de Infraestructura Gubernamental, desafiando toda la lógica dada la situación actual. La firma beneficiada tras la insólita decisión fue Roy Ingeniería, sociedad anónima, propiedad de la familia Maluendes. Desde sectores de la derecha comienzan a cuestionarle a Larreta su actitud y que si piensa tener unas buenas elecciones en 2021, comience a ocuparse de los ciudadanos que padecen el descenso de su nivel de vida y que la remodelación que se necesita no es estética, sino estructural. El Estado no cuida la privacidad de los datos que se asientan cuando se solicitan los permisos de circulación. El Ministerio de Salud Pública de San Juan expuso información personal de 115.000 personas. Entre la información filtrada se incluyen nombres, números de documento e identificaciones fiscales. El pasado 25 de julio, el investigador principal de la firma de ciberseguridad Comparitech, Bob Diashenko, descubrió una base de datos expuesta en una web sin contraseña ni autenticación necesaria para acceder a ella. Según la investigación de la compañía, la base de datos pertenecía al gobierno de San Juan y a su Ministerio de Salud. El ministerio tardó 4 días fundamentales para eliminar esta base de datos filtrada, comprometiendo información personal de miles de sanjuaninos. Comparitech explica que gran parte de la información expuesta contenía nombres, números de documento, números de CUIL, números de teléfono, fotos, género, fechas de nacimiento, correo electrónicos, entre otros. Debido a que se podía acceder a una copia de los permisos, se podía obtener aún más información personal de las personas con poco esfuerzo. Empleador de la persona, su dirección, número del empleador, una lista de los tipos de empresas en las que el solicitante puede entrar bajo restricciones de cuarentena y códigos de validación de documentos. Desde la empresa investigadora del hecho, agregan que la información que se expuso se puede utilizar para el robo de identidad, el fraude fiscal y que estos datos pueden llegar a ser obtenidos por personas que luego venderán a delincuentes. Los delincuentes podrían obtener permisos a nombre de otras personas y usarlos para eludir las restricciones de cuarentena. Además de utilizar la información en la base de datos para crear mensajes convincentes que engañan a las víctimas para que hagan clic en determinados enlaces y entreguen información personal o financiera aún más sensible. Se dio a conocer la repartición de dinero por parte del Estado, es decir, la plata de todos los ciudadanos, a los medios de desinformación, propaganda y operaciones disfrazados en muchos casos de publicidad oficial. La Secretaría de Medios en avisos durante los primeros 6 meses del 2020 destinó a Canal 13, la emisora del grupo Clarín, unos 130 millones de pesos. Telefe recibió 123 millones, Canal 9 77 millones y medio, América 50 millones y medio de pesos y el canal estatal, Canal 7, recibió 16 millones de pesos. Y la nueva señal de la editorial Perfil ha recibido 5.300.000 pesos. La Nación, propiedad de la familia Mitre, recibió casi 44.800.000 pesos. Página 12, el órgano oficial del Kirchnerato, recibió 33 millones y medio de pesos. Atención con esto, el destape web de Roberto Navarro, el defensor de Cristina Kirchner, con muy baja audiencia, recibió más de 10 millones de pesos. El ranking de la pauta que recibieron los canales de aire no coinciden con sus audiencias, en la que se supone que los más vistos recibirían más pauta. En este caso, no se respetó esa regla.
Aquí es importante destacar que los medios tradicionales pierden audiencia de manera notable mes a mes. En cuanto al cable, la señal más beneficiada fue el canal bizarro Crónica TV, incluyendo su página web con casi 48 millones de pesos, seguida de la señal que se encarga de operaciones y donde se encuentran los abogados periodísticos del kirchnerismo. C5N ha recibido 44 millones y medio de pesos y el gran desinformador TN, la señal de noticias del Grupo Clarín, fue beneficiada con 29 millones de pesos. En el caso de las radios AM de la capital, la radio donde trabaja el emblema del relato K, Víctor Hugo Morales, y Radio Propiedad de Víctor Santamaría, secretario general del sindicato SUTER Trabajadores de Edificios, la AM 750 recibió más de 19 millones de pesos y Radio 10, convertida en un centro militante kirchnerista, recibió poco más de 17 millones de pesos. Por último, los medios pro-LGBT y pro-abortos como Perfil y Next recibieron más de 17 millones y medio de pesos. Según los datos oficiales, para este año 2020 están presupuestados 3.000 millones de pesos destinados en publicidad a distintos medios. El lunes 17 de agosto, día en el que se conmemora el 170 aniversario del fallecimiento del general José de San Martín, prócer libertador, no tendrá actos oficiales ni desfiles, sino que tendrá a miles de personas marchando por distintas calles y plazas de todo el país en reclamos por los derechos de los ciudadanos como la libertad, la justicia, el comercio, el trabajo, el cese de la cuarentena eterna, el derecho a la vida, la defensa de valores de la familia y en reclamo de la crisis económica, seguridad y soberanía y tantos muchos legítimos reclamos que el pueblo argentino exige. Se ha publicado hoy en la República Argentina un ebook en una página que se titula así, www.elpacto.com.ar. Se trata de un libro que en su primer día ha tenido más de 13.000 visitas, que describe el acuerdo celebrado entre la administración de Néstor Kirchner y Horacio Berbisky en el año 2003, hace 17 años, y que cambiaría radicalmente la historia tanto de la seguridad, mucho de la educación, mucho de la seguridad, de la defensa de la República Argentina y sobre todo del servicio de justicia. El plan suponía, y con éxito y con acierto, la colonización material e ideológica de la justicia federal argentina, algo que tiene una extraordinaria actualidad hoy, porque se está debatiendo tanto en el Congreso como en toda la opinión pública la reforma que acaba de ser presentada por el presidente Fernández. Este proceso de colonización material comienza con la reapertura de los juicios a los militares, arrasando todas las garantías constitucionales que custodian a los ciudadanos y custodiaban, diría yo, a los ciudadanos de las tiranías. Todas las garantías que establece la Constitución le fueron privadas a los militares en estos juicios y continuó luego avanzando sobre el dominio del Consejo de la Magistratura, el órgano de gobierno del Poder Judicial que tanto designa como desplaza jueces. Avanzaron también sobre la Cámara Federal de Casación Penal, echando prácticamente, porque los obligaron a la renuncia luego de escraches violentos en sus domicilios y denuncias falsas, a 10 de los 13 jueces que integraban este muy importante Tribunal Penal argentino. A continuación, siguieron con el copamiento del Ministerio Público Fiscal, designando 1.500 empleados durante la gestión de Alejandra Gils Carbó y más de 50 fiscales militantes del Centro de Estudios Legales y Sociales y de la agrupación política judicial Justicia Legítima, entidad política que reniega del principio de imparcialidad en el ejercicio de la función pública. Es decir, creen que los jueces no deben ser imparciales, sino responder a una ideología militante. Sobre esta base se formó un proceso de impunidad, por un lado, de los funcionarios kirchneristas acusados de corrupción y por otro lado de persecución de opositores políticos. El pacto lo que demuestra es la unión entre un grupo de personas ideologizadas que ante todo
cuestionan la autoridad, cualquiera sea en la sociedad, y simplemente corruptos, allegados al gobierno, los cuales se alían con un solo propósito, que es dominar la justicia, pero con dos objetivos diferentes, aunque hoy son una misma corriente. Unos para someterla a un proyecto político totalitario, como ocurre en países comunistas, y la otra vertiente es simplemente asegurar la impunidad del enriquecimiento ilícito de todos los desfalcos, robos y defraudaciones que hicieron al Estado argentino. Para TLB1, en la República Argentina, soy Ricardo Senján, abogado, escritor y miembro de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia. Muchas gracias. Con estas reflexiones cerramos el programa de hoy. Invitamos a los televidentes a difundir todos nuestros programas, nuestro contenido con sus amigos y conocidos. No se olviden de darle me gusta a este video, suscribirse al canal, activando la campanita y compartir toda la programación de TLB1. Y algo muy importante, que ustedes puedan colaborar con el canal para que podamos seguir realizando nuestra tarea de llevarles nuestras noticias. Es hora de despertar, seguimos por buen camino. Nosotros los esperamos en la próxima emisión de Noticias TLB1 Nacional, Toda la Verdad.